Saludos cordiales, profesor. Soy Vicente Kimeli Gutiérrez Cuti y mi tema a exponer son los vicios de la voluntad. Para ello, he realizado un análisis doctrinal de estos vicios, integrando posturas de autores y análisis de jurisprudencia, además de propuestas de mejora legislativa y mi postura al respecto. Como parte del marco conceptual tenemos las teorías. La teoría 1, según Castañeda, los vicios de la voluntad son alteraciones esenciales que afectan la formación libre de la voluntad interna como la manifestación externa, en cualquier negocio jurídico. Como teoría 2, según León, los vicios de la voluntad son perturbaciones volitivas que inducen al declarante a manifestar una voluntad no auténtica, justificando la anulabilidad del acto jurídico. Ahora, como parte del enfoque doctrinal, crítico, tenemos la naturaleza jurídica de los vicios de la voluntad, los cuales básicamente radica en la perturbación de la manifestación de la voluntad, manteniendo el acto provisionalmente válido, pero susceptible de invalidez. Ahora, como parte del análisis doctrinal de cada tipo de vicio de voluntad, que son 4, vamos a empezar con el error. Taboada lo define como una falsa representación de la realidad que afecta el querer interno, que mientras Torres lo entiende como la ignorancia sobre un elemento esencial y reconocible del acto. Es importante resaltar que el error, para ser anulable, debe ser esencial y conocible. Tenemos 4 tipos de error, ¿no? El error vicio o error motivo, el cual es la discrepancia entre la realidad y el conocimiento que se tiene de ella. Aquí se afecta la voluntad, mas no la manifestación, y es anulable solo cuando fue determinante y expresado por la contraparte. También tenemos el error obstativo o error en la declaración. Aquí la voluntad es sana, mas no su manifestación. Entonces es la disconformidad entre lo querido y lo declarado. Tenemos el error de cálculo, que es el error que se hace en una operación aritmética, la cual no invalida el acto, pues no afecta la formación de la voluntad, por lo cual no es anulable, solo rectificable. Y finalmente el error accidental, que es una equivocación sobre aspectos secundarios del acto jurídico que no influyen en la voluntad central y por tanto no genera anulabilidad, salvo pacto expreso como condición. Continuando con el dolo, es un engaño intencional con mala fe que afecta la libertad del consentimiento. Torres destaca las maniobras externas que inducen al error, mientras que Vidal sostiene que se centra en cómo el engaño altera la voluntad interna, enfoque que coincide mejor con nuestro Código Civil. Tenemos también clases de dolo. Tenemos el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno es un engaño sin malicia, mientras que el dolo malo tiene malicia y tiene un propósito de perjudicar. El dolo causante es el engaño decisivo, que influye en la voluntad, sin el cual no se celebraría el acto jurídico, permitiendo su anulación y responsabilidad indemnizatoria. Y por último, el dolo incidente, ¿no?, que busca obtener ventajas indebidas alterando las condiciones contractuales, pero sin afectar su decisión al celebrar el acto. Este vicio no genera anulabilidad, pero sí obligación a indemnizar. Siguiendo, tenemos la violencia. La violencia básicamente se refiere a la violencia física, que implica el uso de la fuerza irresistible que anula por completo la voluntad del sujeto. Torres enfatiza la inexistencia del acto por la falta de voluntad, mientras que Vidal añade que genera responsabilidad civil y derecho a indemnización. Según nuestro Código Civil tenemos 2 modalidades: aquella ejercida por una de las partes del acto jurídico y aquella perpetrada por un tercero. También tenemos, por último, el vicio de la intimidación o violencia psicológica, que afecta directamente la libertad de decisión del sujeto mediante amenaza de daño grave. Spinoza enfatiza el contenido de la amenaza, mientras que Vidal resalta la presión psicológica que afecta la voluntad. En ese sentido, como propuestas de mejora tenemos los siguientes, ¿no? Se propone actualizar el Código Civil para incluir nuevos vicios de la voluntad, protegiendo mejor la autonomía del sujeto. También se debería fortalecer la regulación probatoria de los vicios de la voluntad y los estándares de prueba para garantizar mayor seguridad jurídica y una protección. También se debería ampliar el plazo de prescripción para ejercer la anulabilidad de los vicios, considerando que algunos vicios tardan en ser descubiertos. Y por último, se recomienda implementar medidas de protección especiales para personas sobre todo vulnerables para garantizar un consentimiento libre e informado. Ahora, como caso práctico, a modo de ejemplo, tenemos, ¿no?, una compraventa de un vehículo, en donde Martín compra un auto a Pablo, creyendo que es un modelo del 2020, con poco kilometraje de uso, pero en realidad era un modelo del 2017 con alto kilometraje, configurándose así un error esencial, ¿no? No obstante, si Pablo
que es el vendedor, ocultó intencionalmente ello, concurre en el dolo, permitiendo a Martín anular el contrato y exigir una indemnización. Continuando, ahora haciendo un análisis de las posturas de los autores, tenemos a Aníbal Torres, quien concibe la voluntad jurídica como un proceso interno complementado por una declaración externa, donde los vicios alteran la formación racional de la voluntad, haciendo anulables los actos. Además, destaca la distinción entre los vicios de la voluntad y del consentimiento. Por su parte, Vidal sostiene que los vicios de la voluntad surgen por discordancia entre su voluntad interna y su voluntad externa, lo que hace anulables los actos, y clasifica los vicios en conscientes, que son la violencia e intimidación, e inconscientes, que son el horror y el dolo, enfatizando la protección de la autonomía privada. Asimismo, Barsi define a los vicios como defectos que rompen la coherencia entre la voluntad interna y la voluntad externa, justificando la invalidez del acto. Su enfoque psicológico explica cómo estos vicios distorsionan el proceso decisorio y cómo su regulación protege la autonomía, la buena fe y la seguridad jurídica. Y Espinosa considera los vicios como anomalías internas que afectan la estructura psicológica de la decisión, distorsionando la voluntad y comprometiendo la validez del acto. Considera a su vez que la anulabilidad para estos vicios es un enfoque flexible que permite corregir daños sin invalidar totalmente el contrato, protegiendo la autonomía y los intereses de las partes. Ahora, con respecto a las jurisprudencias que muestran los vicios de la voluntad mediante casos reales, tenemos la jurisprudencia 1, en donde la Corte Suprema anuló una sucesión intestada al determinar que existió un error esencial, dado que no se consideró un testamento previo, que era objetivamente conocible por los demás herederos. En la jurisprudencia 2, la Corte Suprema declaró nula la cláusula testamentaria que disponía del 100% de un inmueble, al determinar que la testadora incurrió en un error de derecho al desconocer su régimen de copropiedad. En la jurisprudencia 3, la Corte confirmó la nulidad de contratos de compra-venta por dolo, tras comprobar que la demandante fue inducida a error mediante engaños y manipulación, aprovechando su vulnerabilidad al ser una persona de la tercera edad. En la jurisprudencia 4, la Corte Suprema declaró infundada la pretensión a determinar que no existió responsabilidad de la aseguradora. La sentencia destaca básicamente la importancia del dolo como vicio de la voluntad que afecta la validez de los actos jurídicos. En la jurisprudencia 5, la Corte Suprema reconoció dolo por omisión en la compraventa de acciones, al ocultar información relevante sobre un crédito, ordenando en ese momento indemnización. Y en la jurisprudencia 6, la Corte Suprema reconoció intimidación en la compraventa de un departamento, anulando los actos celebrados, al evidenciar amenazas económicas y presión psicológica sobre la gerente embarazada. En consecuencia, mis conclusiones son las siguientes. Las teorías coinciden en que los vicios de la voluntad afectan la autenticidad y libertad. Los vicios de la voluntad cumplen un rol estructural en la integridad del consentimiento. Asimismo, las posturas de los diversos autores mencionados coinciden en que los vicios alteran la formación libre de la voluntad y justifican la anulabilidad para garantizar justicia y restablecer su autenticidad. Y la jurisprudencia muestra cómo las instancias judiciales aplican los vicios de la voluntad en donde su regulación aporta seguridad jurídica y refuerza la protección de la autonomía. Y finalmente, mi postura personal frente a este tema es que la regulación actual de los vicios de la voluntad en nuestro Código Civil, si bien está bien estipulada, bien tipificada, resulta insuficiente frente a las contemporáneas y complejas dinámicas sociales que pueden afectar la voluntad. Mis argumentos son los siguientes, ¿no? En primer lugar, ante entornos digitales se vicia el consentimiento sin previsión legal específica, dejando desprotegidos a los usuarios. En segundo lugar, no se abarca vicios como presiones sociales, psicológicas y económicas, modernas, lo que exige la ampliación doctrinal para un consentimiento libre. Y en tercer lugar, el Código Civil carece de mecanismos flexibles para evaluar el contexto sociocultural y económico de la voluntad, ignorando desigualdades y encubriendo injusticias. Muchas gracias.